Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar la situación del mercado, en este caso comenzando por el SP500. Actualmente estamos viendo cómo intenta consolidar la zona de los 4100 puntos como una zona de soporte y por el momento no vemos ningún tipo de cambio de contexto. Como podéis estar observando, seguimos estableciendo cada vez máximos más altos y mínimos también más altos, por lo que la tendencia alcista por el momento se mantiene y tampoco estamos viendo signos de debilidad por el momento. Lo que esperaríamos entonces para los próximos días sería un intento otra vez de marcar un máximo más alto que el anterior, en este caso volviendo a atacar la zona de los 4180 puntos aproximadamente. Si por el contrario viésemos que vuelve a atacar esta zona y automáticamente comenzamos a rechazar, entonces podríamos ponernos en disposición de analizar esto como un movimiento donde el precio se habría frenado y empezaríamos a establecer nuestra estructura para comenzar los próximos días a analizar todo lo que suceda dentro de ella. Pero todavía tendremos que ver, como os digo, primero ese nuevo ataque a la parte alta y posterior rechazo. Si por el contrario marcásemos otro máximo por encima del anterior, entonces seguiríamos favoreciendo esta continuación alcista hasta que encontremos o bien un giro de mercado o una zona de equilibrio donde podamos analizar esa estructura. Mientras tanto, no hay mucho más que comentar, la verdad, en este aspecto, así que vamos a revisar en este caso Bitcoin, a ver qué es lo que está sucediendo por aquí. Bien, en el caso de Bitcoin no hemos tenido tampoco muchos movimientos. Sí que es cierto que por el momento parece que se ha detenido sobre la zona del Value Area Low. Ya comentábamos en vídeos anteriores como en esta zona hemos tenido en dos ocasiones rebotes bastante claros y todavía por el momento no la ha testeado. O sea, se ha quedado cerca, pero es que ni siquiera la ha testeado. Así que no hemos roto esta zona donde normalmente, según lo que hemos estado viendo en la estructura, aparecen compradores, así que mucho cuidado porque todavía se podría detener el precio en estos niveles y poder analizar en este caso una estructura estaríamos barajando una posible redistribución teniendo en cuenta que venimos de un movimiento bajista. En esta situación tendríamos algo de este estilo. Todavía no considero que tengamos la situación perfecta para comenzar a establecer la estructura, pero si esto se mantuviese, sería algo de este estilo. Tendríamos la parte alta sobre los 23.145 aproximadamente. Vamos a cambiarle el color a esto. Y tendríamos la parte baja prácticamente casi en la zona del Value Area Low, en torno a los 22.665, que en este caso lo vamos a establecer aquí, y lo que esperaríamos sería un desarrollo dentro de esta estructura para los próximos días en caso de mantenernos en el próximo movimiento dentro de esta zona. Si por el contrario o bien seguimos cayendo y acabamos rompiendo esta zona, entonces nuestro objetivo sería ver si llegamos a alcanzar la zona de los 22.300, que sería la zona clave, ya que en caso de tener esta ruptura estaría demostrando el precio bastante debilidad respecto a lo que había anteriormente, que como os decía anteriormente, aquí aparecieron compradores a proteger al precio y ya no estarían si llegásemos a alcanzar la parte baja. Por lo tanto, sería una muestra de debilidad dentro de la estructura. Por otro lado, os recuerdo que un poco lo que estábamos intentando anticipar es el cierre del gap de los futuros y además una búsqueda de liquidez a toda esta zona. Porque si recordáis el vídeo de ayer, si lo visteis obviamente, había bastante liquidez en toda esta zona, tanto en el medio como en el corto plazo. Así que por eso mismo todavía creo que es un poco pronto para establecer aquí una estructura, pero podríamos llegar a verlo precisamente porque parece ser que ha perdido un poco de momentum bajista este último movimiento. De todas formas, puede haber perdido este momentum bajista simplemente para primero buscar la parte alta y luego seguir cayendo. Esto también podría suceder y de hecho es lo que comentaba ayer que era más probable, sobre todo por esos dos aspectos. Primero porque tenemos todavía aquí un gap en los futuros y luego también teníamos bastante liquidez por aquí en The Kingfisher. Eso luego lo vamos a estar revisando a ver si se mantiene por ahí la liquidez, pero yo imagino que sí, que no creo que haya cambiado demasiado la situación. Entonces por el momento sí que esperaríamos a ver si llegamos a tener este movimiento de test hacia la parte alta, que además podría ser el perfecto
el momento perfecto para valorar algún tipo de short si llegamos a consolidar el reingreso, que es un poco también a lo que estamos esperando. Porque a pesar de haber roto zonas importantes, todavía no hemos tenido ningún test de consolidación, simplemente tuvimos la ruptura y a no ser que tengamos una muestra de debilidad muy clara, directa a la zona de los 22.300, tendríamos que esperar a ese test para valorar aquí un short y luego pues intentar atrapar un posible movimiento bajista. Entonces, a nivel operativo vamos a ver si llega a esta zona donde nosotros podremos evaluar esa oportunidad en short y en caso de rechazar y volverse a ir al alza, pues ahí entonces descartaríamos por completo ese escenario. Pero la clave de todo esto será cómo reacciona el precio a esta zona si la llega a alcanzar. Si por el contrario, aquí que estamos jugando con el BIPOC, pues empiezan a distribuir de forma muy agresiva y a vender, lo más probable es que llegaríamos hasta la zona de los 22.300, que será otra zona clave que tendríamos que romper posteriormente y consolidar. Esta operativa ya la comentábamos más en profundidad en el vídeo de ayer, así que si queréis ver un poco lo que sería la continuación, recomiendo que os veáis el vídeo de ayer también, porque ahí lo amplió un poquito más. Pero por el momento se mantiene más o menos en general lo que estábamos esperando, así que vamos a ver si llega a suceder en las próximas horas. Y bueno, a partir de aquí tampoco habría mucho más que comentar porque en el gráfico de 4 horas es básicamente lo mismo que comentábamos ayer y sobre todo estamos todavía esperando a lo que suceda en el gráfico de 1 hora, que va a ser lo que desde mi punto de vista puede desencadenar el posterior movimiento en el gráfico también de 4 horas. Que bueno, en principio estaríamos esperando algún tipo de consolidación, pero de esta otra estructura, de la estructura mayor, ya bien sea sobre la zona de los 22.000 aproximadamente, que es donde tenemos la parte alta de esta estructura, o si no la zona del BIPOC, que estaría en torno a los 19.180. Cualquiera de esos dos niveles nos podría servir como consolidación. Ahora bien, si llegásemos a corregir más de los 19.180, allá habría que tener cierto cuidado porque podría ser simplemente un rechazo a toda esta zona operativa e intentar volver a romper la parte baja. Algo que a priori no parece que sea lo más probable, pero podría llegar a suceder. La clave está en ir analizando día tras día la acción del precio y el contexto en el que nos encontramos. Por eso os hago análisis todos los días, para hacer una actualización de la situación en la que nos encontramos. Así que si quieres estar atento también a los próximos análisis, recomiendo que te suscribas. Dicho esto, no hay mucho más que comentar, vamos a revisar como siempre las herramientas, comenzando por Bookmap. En el caso de Bookmap, veíamos aquí hace unas cuantas horas algunas ventas sobre los 23.250, lograron frenar a este movimiento alcista, pero a partir de aquí logró cierto equilibrio el precio, como podéis estar viendo. Ahora mismo tenemos algunas compras un poco más fuertes sobre la zona de los 22.900 y también en la zona de los 22.550 y 22.500. Ventas hay bastante pocas, pero donde están sería sobre la zona de los 23.250. Vamos a poner Bookmap, pero con el multibook. Vale, vamos a darle aquí un poco de color. Por el momento estamos viendo que en la zona de los 21.450 se mantienen esas compras que vimos hace unos cuantos días ya. Y también las ventas en los 24.000. Esto por el momento no se ha movido. Haciendo un poquito más de zoom, observamos como en la zona de los 22.500 están empezando a entrar aún más compras para proteger al precio, pero de igual forma comienzan a entrar algunas ventas sobre la zona de los 23.500. Así que mucho cuidado con estos dos niveles porque pueden ser bastante claves en el corto plazo. Vamos a revisar también el multibook de los futuros, a ver qué es lo que nos podemos encontrar por aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y aquí en los futuros vemos como en los 22.550 también hay bastantes compras. Entraron algunas sobre los 22.500 hace algunas cuantas horas, pero se han acabado retirando. Donde también empezamos a ver que entran compras es en la zona de los 22.000. A partir de ahí creo que tampoco hay nada interesante que comentar, así que vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Comenzaremos como siempre por los de medio plazo, cargo ambos mapas y mientras tanto también revisamos por aquí esto a ver cómo está. Bueno, en el time frame de 12 horas vemos más shorts que longs ahora mismo, un 42% de longs frente a un 57% de shorts.
Y en el mapa de medio plazo, como podéis ver en el multi, observamos cómo todavía queda bastante liquidez por parte de los short, que es justo la que os comentaba que podríamos llegar a buscar en el corto plazo. Esto estaría hasta los 23.600 prácticamente. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo, mientras revisamos también esto a ver si nos muestra algo similar. Yo diría que sí, que estamos viendo algo parecido, aunque tampoco es que haya mucha liquidez en esta zona. La verdad, está todo bastante seco. Donde más liquidez podría llegar a ver sería en la zona de los 17.990 y luego en torno a los 16.100 aproximadamente, sí, 16.000, 16.100. En esa zona también hay bastante liquidez, aunque como comprenderéis todavía estamos lejos de esos niveles. Pero bueno, yo lo comento por si las moscas, que al final esto nunca se sabe. Mientras cargan los mapas de corto plazo, vamos a revisar los CVDs. Me habéis preguntado en alguna ocasión por qué pongo los CVDs en 15 minutos, y es que para los análisis de trading intradía no vamos a revisar el gráfico de una hora, porque si pusiese el gráfico de una hora, aquí no tendríamos absolutamente nada que ver. O sea, esto no nos sirve para nada. Sí que para un contexto de más medio largo plazo, pues sí que nos puede interesar, pero para los análisis diarios creo que no es interesante. Entonces, por eso revisamos los de 15 minutos. Que luego hay gente que dice que no es relevante lo que estamos viendo en 15 minutos, pero sí que es relevante para el trading intradía, que es lo que buscamos operar aquí en los análisis diarios. Porque si tuviese que analizar lo que estamos viendo en el diario y en el semanal todos los días, el contexto no cambiaría prácticamente de un día para otro y no tendría sentido hacer análisis diario para deciros lo mismo. Entonces, nada. En este sentido vemos como Coinbase en general más o menos está siguiendo el precio. Sí que es cierto que tiene algún movimiento un poco extraño, porque bueno, aquí compran un poco tarde, luego venden también un poco tarde. Aquí en esta compra, por ejemplo, luego vendieron de forma bastante agresiva, pero no sé, la verdad es que es muy extraño lo que estamos viendo por parte de Coinbase. Bitfinex sí que nos deja las cosas un poco más claras, porque aquí están descargando con bastante agresividad. Como veis, en este primer movimiento ya comentábamos ayer que probablemente venía desde Bitfinex, debido a esta venta, más que nada. Y luego aquí en estas últimas horas, de hecho el último mínimo que marcábamos, también venía por parte de una venta de Bitfinex. La posterior compra que ha entrado, que ha conseguido pues subir un poquito el precio, no viene por parte de Bitfinex. Así que entendemos que Bitfinex de momento tiene un poco más de sentimiento bajista por esas ventas fuertes que vemos. De hecho, yo diría que incluso ha estado liderando el mercado durante todo este movimiento bajista. En este alcista no, porque como veis esta compra no entró desde Bitfinex. Donde creo que entró esta compra fue desde Binance, porque como podéis ver aquí desde Binance sí que se disparó el CVD del spot con, esta compra donde vemos claramente que en el volumen delta se dispara. Entonces a partir de ahí tampoco habría mucho más que comentar. En general destacaría este sentimiento bajista desde Bitfinex. Y bueno, tenemos ya por aquí los mapas de corto plazo. En el corto plazo todavía vemos un poco de liquidez por parte de los short hasta la zona de los 23.200 aproximadamente. Destacaría sobre todo esta liquidez que teníamos aquí en el corto plazo, cómo fue a buscarla rápidamente en este movimiento, pero esto, si no me equivoco, no lo pude comentar ayer porque todavía no estamos en esta situación, aunque sí que creo recordar que había un poco de liquidez en esta zona o parecido, ¿vale? Entonces, bueno, por eso, si queréis utilizar las herramientas, como siempre tenéis los links en la descripción, ya que son muy útiles si operáis con regularidad. Y vamos a revisar este otro mapa de liquidaciones, que a algunos os gusta más a otros os gusta más el nuevo, pero bueno, yo comento los dos para que tengáis las dos opciones. Entonces, en este mapa estamos viendo que más o menos la liquidez está 50-50. Tenemos por parte de los short liquidez hasta los 23.278 y luego por parte de los long hasta los 22.700 aproximadamente también. Aquí hay un clúster bastante interesante, así que bueno, habrá que ver a por cuál de esa liquidez va antes. Y bueno, creo que no hay mucho más que comentar, así que, como siempre, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.